Buenos días. Tengo hoy el placer de estar con nuestro queridísimo embajador Diego Arria en su casa para hacer esta entrevista especial sobre la Corte Penal Internacional. Diego fue embajador de Venezuela en Naciones Unidas, presidente del Consejo de Seguridad y tiene mucho que decir sobre la historia de cómo llegamos a que se creara la Corte Penal Internacional. Diego, nosotros quisiéramos escucharte a ti, cómo ha sido, cómo hemos llegado en el transcurso de esa historia a la creación de lo que es hoy esta Corte Penal, máxima Corte Penal Internacional, máximo Tribunal Penal Internacional, la esperanza de todos los venezolanos. Adelante. Fíjate, yo llego como embajador a las Naciones Unidas en los finales de 1990. Y ya desde esa época yo oía a algunos delegados en la Asamblea General hablar de cómo era posible que tuviéramos en ese momento más de 30 años que se había creado una comisión para crear una especie de lo que hoy en día sería la Corte Penal Internacional. Eh, en, el, en el año 92 se produjo un hecho único en la historia de las Naciones Unidas, que por primera vez el Consejo de Seguridad decide sancionar a un Estado miembro, en este caso a Libia. ¿Por qué lo hace? Porque los libios estaban responsabilizados por la voladora de un avión de la Pan American sobre Lockerbie en Escocia y otro en África. Las Naciones Unidas nunca habían sancionado a nadie, a ningún país, por el hecho de sancionar. A mí me correspondió justamente presidir el Consejo de Seguridad cuando se le imponen las sanciones a Libia. Pero previo a la imposición de las sanciones a Libia, que fue marzo del 92, hubo una larga discusión que yo mantuve con los distintos grupos regionales, diciéndole que tenemos que buscar una manera de sancionar a Gaddafi. Y me tocó negociar con el grupo africano, con los grupos regionales, con Europa. Yo francamente no quería que el Consejo de Seguridad actuase como un tribunal, porque realmente no es un tribunal. Y predicaba eso a los distintos grupos por los cuales me reunía, pero también me decía, no podemos quedarnos sin sancionar a un gobierno terrorista. Si no me equivoco, Tamara, la primera propuesta de creación de un tribunal penal internacional lo hizo el delegado de Trinidad y Tobago por ahí en los años 60. Después hubo varias pequeñas acciones, pero nunca hasta el momento que yo creo que lo que determina la creación del Tribunal Penal Internacional es que el Consejo de Seguridad actuamos como un tribunal. Incluso en mis palabras como presidente del Consejo, yo digo que nos vemos obligados a actuar en esta fase, pero sin pretender sentar un precedente que el Consejo de Seguridad se va a constituir también que es un Tribunal Penal Internacional. En ese momento, cuando tomamos esa decisión, yo llamé, y esto lo cuento por primera vez, llamé a mi ex antecesor en las Naciones Unidas, era el embajador Andrés Aguilar, distinguido venezolano, que era en ese momento miembro de la Corte Internacional de Justicia. Y luego llamé y le dije, mira Andrés, ustedes tienen en su mano, ustedes son la institución máxima judicial de las Naciones Unidas, tomen una decisión con respecto a estas sanciones. No nos obliguen a que el Consejo de Seguridad actúe que no tengo nada. Una larga conversación con él, pero la Corte no actuó. ¿En qué año fue eso? Eso es el año 92. Todo esto ocurre realmente con gran intensidad durante un mes. Entre febrero, marzo, abril, ayer me ocurre esto. Pero mi conversación con Andrés, yo le insisto, yo no quiero, Andrés, si nosotros tenemos que votar esto, vamos a convertirnos en un tribunal. Y eso es un malísimo precedente. Bueno, no recuerdo bien, pero el hecho es que simplemente la Corte Internacional de Justicia decidió no actuar. Curiosamente, la Corte decidió actuar cuando nosotros tomamos la decisión de sancionar a Gaddafi. Al día siguiente, la Corte Internacional de Justicia dijo que habíamos actuado correctamente. O sea, la Corte actuó políticamente, pero hasta que nosotros actuáramos para decir que convalidado
nuestra decisión. Por cierto, que al día siguiente de esa decisión de la Corte del Consejo de Seguridad cuando actuamos, el gobierno de Gaddafi hizo quemar la embajada nuestra en Trípoli. Wow. Y hubo muchedumbre que fueron a rodear la casa del embajador, quemaron parte de la embajada, etcétera, como una reacción a que yo presidía el Consejo de Seguridad cuando se actuó de esa manera. En mis palabras, que está grabado en la Nacionalidad, yo dije que no de ninguna manera se pretendiera que el Consejo debería actuar como un tribunal. Pasa esa fase, la que viene, Tamara, es la antigua Yugoslavia. Nuevamente el Consejo de Seguridad se ha enfrentado a la primera situación de genocidio realmente conocido como tal internacionalmente, y tampoco teníamos una Corte Penal Internacional para juzgarlo. Allí sí un grupo insistimos en la creación de un tribunal especial y nosotros lideramos gran parte de ese esfuerzo junto con Francia y luego los Estados Unidos para la creación de lo que se convirtió en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Ese es el verdadero precedente a la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Primero porque ya estaba fuera de la actividad del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad lo que hizo fue instalar, tirar las bases y hacer que se constituyera ese Tribunal Penal Internacional, pero sin tener una capacidad de accionar sobre el Tribunal Penal Internacional. Perdón que te interrumpa, para esas generaciones nuevas que te están viendo, que no conocen a lo mejor de qué estamos hablando sobre la antigua Yugoslavia, ¿qué pasó en la antigua Yugoslavia? Para que se creara ese precedente. Bueno, en la antigua Yugoslavia comienza el gobierno de Milosevic, un nacionalista comunista en Serbia, que comienza a atacar a Croacia, primero bombardea Dubrovnik, eso es en diciembre del 90, y después comienza a tomar territorio porque viene la partición de la Yugoslavia, un gran país, y a la muerte de Tito, que era por supuesto su máximo líder, se convierte en un grupo de naciones. La primera que se separa es Croacia, estimulada por Alemania. Alemania tuvo una gran responsabilidad porque Alemania decidió actuar aisladamente, sin consultar a la Unión Europea, sin consultar al Consejo Nacional de Comercio de Croacia, con lo cual tiene una vieja relación durante la Segunda Guerra Mundial. Después de Croacia vino Eslovenia, entonces entró Bosnia y Herzegovina, y Bosnia y Herzegovina es justamente entonces Milosevic, que le dedica el mayor esfuerzo y donde se produce el genocidio durante los próximos 2 años, del 91 al 95, y se produce una matanza terrible de los musulmanes de Bosnia, que llevan al caso que se llama el Srebrenica, que fue la peor masacre que ocurría en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, de la cual te puedo comentar luego. Pero cuando se crea este Tribunal Penal Internacional, me recuerdo el New York Times, Washington Post, Le Figaro y tal, decían, esto es un saludo a la bandera. Ese tribunal no llegará a castigar a nadie y como máximo buscarán a personas de tercer nivel para justificar que de alguna manera el mundo no está haciéndose el que no conoce lo que está ocurriendo en Bosnia. Afortunadamente fue todo lo contrario. Ese tribunal nos convirtió de tal manera que acabó siendo el primer tribunal que por primera vez juzga a un ex jefe de Estado, un jefe de Estado que era Slobodan Milosevic, que era el presidente de Serbia. Y justamente yo fui testigo, el único testigo político en la Corte Penal Internacional, en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, contra el señor Milosevic, contra el señor Radovan Karadzic, que era el otro bárbaro asociado a Milosevic. Señor presidente, mientras intentamos negociar el plan de paz, Bosnia y Herzegovina ha perdido 2/3 partes de su territorio y su gente sufre un cúmulo de crímenes y de atropellos en una escala que jamás debería haberse aceptado. Hoy ese país miembro de nuestra organización está a punto de desaparecer bajo el peso del terror. Las circunstancias exigen del Consejo
una acción sustantiva que detenga esta exterminación. No es el momento de aparentar hacer algo, sino de realmente hacer algo. Por todo lo antes expuesto, señor presidente, la delegación de Venezuela se abstendrá en el voto de la resolución que considera este Consejo. Muchas gracias. Bueno, Diego, entonces nos contabas que fuiste defensa de esas personas en ese juicio. Sí, pero fíjate, este libro mío, que se llama, esta es la versión en inglés que habla de terrorismo, el terrorismo del corazón de Europa. Luego los bosnios lo traducen aquí, y genocidio, le llaman genocidio en Bosnia. Aquí estoy yo, humildemente. Esto es el Srebrenica. ¿Qué es Srebrenica? Es un enclave en Bosnia y Herzegovina, donde los serbios en 48 horas masacran a 8.000 personas. Fue la mayor matanza después de la Segunda Guerra Mundial. Allí coincidieron varias cosas en la formación de esta autoridad, llamada por mí. Yo presidí la única misión que el Consejo de Seguridad había enviado en su historia a un teatro de guerra. ¿Cómo fue eso? Porque los no alineados, los llamados no alineados del Consejo de Seguridad, fundamentalmente era Pakistán y Venezuela, decidimos que en las Naciones Unidas estaban escondiendo mucho de lo que estaba ocurriendo. ¿Y por qué lo escondían? Porque también en el fondo los ingleses, los franceses estaban muy a favor de Venezuela. Esa es la realidad, yo lo digo en mi libro. Decidimos un día, casi en una sesión que terminó a medianoche en el Consejo de Seguridad, enviar una misión de embajadores a Srebrenica. Y me nombraron a mí como para presidir esa misión. Y claro, cuando yo llegué a Srebrenica, con el embajador de Francia, de Rusia, de Pakistán, de Hungría y de Marruecos, me di cuenta que lo que nosotros sospechábamos era verdad, nos habían estado escondiendo las propias Naciones Unidas lo que estaba ocurriendo en Bosnia y Herzegovina. ¿Y por qué? Pregunté, ¿por qué lo escondían? En el fondo, el mundo se sentía más tranquilo que Serbia dominara todos estos países, como lo había hecho Milosevic durante mucho tiempo, y empezaron a quedar la imagen de que había el peligro de una avanzada musulmana, o sea, representado por los musulmanes bosnios. La gente se olvida que los bosnios musulmanes son compañeros del Imperio Austrohúngaro 300 años atrás, pero se creó una imagen de que el problema no es un problema religioso. No, ha sido un problema del ultranacionalismo y Milosevic, que quería apoderarse en todo el antiguo Yugoslavia. En esa misión a Europa, a Srebrenica, aquí están las tumbas de los 8.000 personas que murieron. Y eso me sirvió a mí y a la misión como un instrumento muy importante realmente para la creación del Tribunal Penal Internacional para el antiguo Yugoslavia. Fue comprobar de que lo que estábamos diciendo era verdad y que había que actuar y que el Consejo tendría que salirse de ese esquema que yo te dije inicialmente de actuar como un tribunal, sino simplemente entrar como una fuerza política apoyando al tribunal. Y así fue afortunadamente. Ok. Y posterior a eso, ¿cuáles fueron los pasos para llegar a la creación de la Corte Penal Internacional? Yo he meditado mucho sobre eso porque el tribunal se crea en el año 92, se pone en julio. Si nos demoramos un par de meses más en crear el tribunal, no hubiera existido ni el Tribunal para la Antigua Yugoslavia ni la Corte Penal Internacional. ¿Y por qué digo eso? Porque hubo un cambio en Rusia. Yeltsin, después de mucho convencer a Yeltsin, nosotros logramos que los rusos apoyaran la creación del Tribunal para la Antigua Yugoslavia. Pero cuando llegó Putin, eso era así imposible. Hoy, todos estos criminales de guerra hubiesen estado libres porque no habría existido una entidad internacional para juzgarlo. Esa es la realidad. Ok. Y en la actualidad, Diego, ¿qué piensas tú de la Corte Penal Internacional, de sus actuaciones, de lo que ha sido su trayectoria desde el momento de su creación y su aprobación, cuando empezó el 1 de julio de 2002? La Corte empieza el 1 de julio de 2002. Cuando se creó la Corte Penal Internacional, yo me llené de mucha ilusión, porque yo tenía la idea
de que iba a empezar a funcionar tan rápidamente como el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, que el mundo criticaba porque eran muy demorados. Fíjate que en 4 o 5 años pasamos juicio sobre todo el tema de Yugoslavia. Yo me recuerdo cuando se creó la Corte Penal Internacional, yo fui a La Haya a entrevistarme con la fiscal del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia. Y estando allí conocí a Luis Moreno Campos, que acaban de ser electo como fiscal de la Corte. Y yo le dije, bueno, ¿y cómo piensas tú actuar? Porque esto, fíjate la presión que hay. Me dijo algo que nunca olvidé. Bueno, Diego, tengo 9 años para hacer esto. Y le dije, mira Luis, el tiempo pasa muy rápidamente. Bueno, me pasaron los 9 años. Y le pasaron los 9 años a la señora Faltón también. Y ya Karin Caña ya como 2 años. Y me di cuenta que articular organizaciones mundiales toman demasiado tiempo. ¿Y por qué? Porque también son demasiadas las partes que opinan, que toman decisiones, y es comprensible. Pero ¿cómo tú me vas a explicar a las padres o familiares de las víctimas? Por ejemplo, hoy en día, en el caso de Venezuela, que ha sido ver al mundo internacional, cuando ellos están acostumbrados a ver que la justicia opera el 24 horas en Venezuela, te pueden condenar a muerte por haber hecho un tweet. O sea, y piensan que la justicia es igual en todas partes del mundo, no se dan cuenta que es todo lo contrario. Y yo creo que el celo de los organismos internacionales por aparecer por encima de cualquier sospecha ha hecho demasiado borroso, demasiado demorado, demasiadas instancias en las cuales el mundo pierde interés, y además se comienza a pensar, no tiene la capacidad ni siquiera de apresar, porque si tuvieran la capacidad de poder apreciar a los culpables, tú dices, bueno, vamos a esperar un poco de tiempo. Pero ellos no tienen ni siquiera la capacidad de apreciar a nadie. Yo creo que no tienen la capacidad, como dices tú, apresar a nadie, pero sí de alguna manera les quita la facultad de poder desplazarse por donde quieren. En el caso de Putin, por ejemplo, que no pudo ir a la Convención de los Países Africanos, no se atrevió a ir, ¿no? Porque los países africanos están adheridos al Estatuto de Roma, ¿no? Y en el caso, yo estoy segura, por ejemplo, en el caso de que haya una orden de presión internacional contra algún funcionario venezolano, ¿verdad? Se les va a quitar esa vieja legal también, ¿no? Y podrán ir a casa de los amigos, ¿no? Pero es una forma de presionar, ¿no? Digo yo. Es la única. Sí, es la única. ¿Tú piensas que sería importante que la Corte Penal tuviera que se creara como un anexo de una policía que pudiera hacer eso, o eso es imposible? No, es imposible. Incluso antes se ha hablado de que las Naciones Unidas, que se nos pasan mal los grupos de ejército para crear efectivo para la paz, crear su propio. A muchos años le acusaron de que quería crear el ejército en las Naciones Unidas. Y eso evidentemente no era posible. Y en este caso tampoco es imposible. Y si el tribunal se hubiera propuesto una medida de esa naturaleza, no tendría vuelta el power. O sea, en el fondo, manejar este tema a nivel mundial ha sido una proeza realmente el haberlo creado. Y por eso no acabo de perder la fe de que podrá tomar en cuenta de que los mecanismos internacionales están más sujetos a la supervisión que los nacionales. Tú puedes en Argentina, en Venezuela, en Brasil tomar una decisión y nadie que no afecta a nadie en el exterior. Pero cuando la Corte toma una decisión, esa es una decisión que afecta al mundo. Y por supuesto, tiene que tomar todas las medidas para evitar que haya abuso, etc. Y estar un poco al centro de la crítica. Crítica que nos acompañará siempre. Incluso yo era crítico de la Corte Penal Internacional para Yugoslavia. Porque el juicio en Milosevic me duró 3 años. 3 años. Yo fui testigo. Duró poco. Duró poco con los famosos regalitos más de Moreno. Y el de Karadzic duró 4 o 5 años. Y al final, Mladic, que es el principal criminal de guerra ahí, estuvo contigo durante 10 años. Karadzic estuvo contigo 10 años. O sea que fueron 12 o 13 años. Pero al final fueron juzgados. Y al final fueron condenados. Yo digo que es poco, ¿no? Con respecto a la duración de los procesos dentro de la Corte Penal Internacional. Pero fíjate, nosotros criticamos a la Corte Penal Internacional, pero
Por ejemplo, en el sistema interamericano de protección tenemos las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se pueden demorar 20 años y nadie lo critica, ¿no? Yo creo que, mira, Diego, en el caso venezolano, vamos al caso de Venezuela, es la esperanza de los venezolanos. Los venezolanos no tienen esperanza en la justicia nacional ni en la justicia transicional en Venezuela, porque sabemos pues que podrían venir procesos transicionales en la justicia venezolana, pero debemos recordar que los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables, no se puede sobre ellos amnistiar a criminales que han cometido crímenes de lesa humanidad dentro de Venezuela. Y eso es algo que tiene que mantener muy inquieto justamente a los que manejan regímenes como el venezolano, que saben que no importa qué proceso interno puede haber de amnistía, no hay amnistía posible para los crímenes de lesa humanidad que hayan sido sancionados por la Corte Penal Internacional. Yo creo que los venezolanos en general, yo creo que tienen razón de no creer que va a pasar nada, porque el tiempo de las víctimas, como tú lo sabes muy bien, es muy distinto al tiempo que corre para los juzgados internacionales. Y algunos entendemos un poco mejor lo que está sucediendo y decimos, bueno, mira, esto jamás ha sucedido, un espacio importante en el mundo, pero los padres, familiares de la víctima dicen, no se hace noticia, esto debe ser antes. No hay ningún acto suficientemente rápido, acelerado, para hacer noticia a nadie internacionalmente. Eso no existe. También nosotros hemos creado la ilusión de que además se llama Corte Penal Internacional, que es para el mundo entero. ¿Y por qué no actúa? Se actúa, pero actúa de una manera que no es la que actuamos los países, y sobre todo un país como el nuestro, donde la justicia no existe, y te pueden condenar a la muerte en 24 horas sin tú haber hecho sino un tweet. Sí, y el máximo de 30 años de prisión a una persona que la juzgan en una madrugada y la sentencian en una madrugada sin pruebas, ¿no? Porque a las personas no les permiten ir con pruebas. Entonces, fíjate aquí, juzgan a una persona en día a día. La Corte Constitucional tiene años. O sea, comparan una cosa con la otra, que es bastante absurdo. Sí, nosotros quisiéramos que el sistema de justicia fuera más rápido, ¿no? Pero yo creo que esa es una discusión, Tamara. Tú me la has dedicado tu vida a la defensa de los derechos humanos. Es una discusión que nunca ganaré. Así es. Porque nunca será suficientemente rápida, nunca será suficientemente dura y nunca será suficientemente oportuna, como tú lo has experimentado, para hacer noticia. Pero afortunadamente gente como tú entiende eso perfectamente y prosigue. Y lejos de desanimarse, tratan de convencer a otros de que esto sí es posible, tomará tiempo, pero la justicia se hará. Es una lucha muy dura la que tiene por ahí. Así es. Para terminar, quería comentarte una cosa. En el caso, por ejemplo, de Nicaragua, los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Nicaragua, ¿cómo no se puede plantear después de la creación de la Corte Penal Internacional es imposible hacer tribunales penales especiales como los de Yugoslavia? No es imposible. Claro, una decisión difícil para el Consejo de Seguridad, que fue el que promovió esto. Es decir, nosotros convocamos a 132 países, pero que es lo que firmaron el Tratado de Roma. ¿Cómo vamos ahora a decir que requerimos uno especial para Nicaragua? Pero eso será una discusión importante, porque realmente si tú sometes lo de Nicaragua a la Corte Penal Internacional, posiblemente pasen 10 o 15 años. No puede, porque es que Nicaragua no forma parte del Estatuto de Roma, ¿no? Sí, pero eso no indica que Nicaragua va a cometer crímenes. Exacto. Y que nadie lo correcto. Una cosa que ya no reconozca, pero el tribunal se reconoce que hay crímenes. Correcto. Yo creo que va a ser muy difícil crear un organismo especial para juzgar a Nicaragua. Excepto que se abriera, por ejemplo, en el campo de la justicia universal, por ejemplo, ¿no? Que un tribunal como en Argentina. Argentina aceptó, está investigando los crímenes cometidos en Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Eso calzó, ¿no es cierto?, con el caso del Pinochet, fue el primer caso, ¿no es cierto? En España. En España, estaba en Londres, estaba en Londres Pinochet cuando Garzón estuvo haciendo, es el primero que usa la justicia universal. Eso puede ser una instancia, yo nunca había pensado en eso, me parece una cosa dentro de lo posible, lo más probable. Exacto, bueno, nosotros como instituto denunciamos en la Corte Penal Internacional a Cuba,
o los crímenes cometidos dentro de Venezuela, que sí forma parte del Estatuto de Roma. Porque el régimen cubano ha acompañado a los funcionarios venezolanos en la comisión de crímenes dentro de Venezuela. Entonces, a pesar de todas esas cosas que nosotros pensamos que ponen en duda, que es difícil proceder, los criminales, los que cometen crímenes en lesa humanidad, sí están conscientes de que hay una cosa que se llama la Corte Penal Internacional y de que hay algo que los perseguirá hasta la tumba, que no son amnistiables, que no prescriben. Y eso, en la mala conciencia que puedan tener estos criminales, es algo que no olvidarán. Y en casos, por ejemplo, nuestro, de Venezuela, yo creo que es lo único que le temen. No le temen a las acciones individuales de un país, pero sí le temen a llegar a ser considerado un abominable internacional. Así es, Diego. Diego, muchísimas gracias por esta estupenda entrevista. Se la dedicamos a todas aquellas víctimas, a todos aquellos testigos en el mundo que se atreven a denunciar a los criminales. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias a ti.